Vale, bienvenidas y bienvenidos a la tercera de las charlas 4 perspectivas sobre la sostenibilidad de la programación estival del Museo Nacional de Escultura, Impacto, Huella, Memoria. La semana pasada contamos con Esther García, de Arte y Cultura, contra el Alzheimer, y con el colectivo Asurama. Y este jueves que viene contaremos con Asun Martínez del Museo de Altamira con su charla El Museo sin prisas. A veces desde las ciudades nos olvidamos que la cultura y la creación artística contemporánea no termina con los límites de las urbes. Y como orgullosa mujer rural y del rural que soy, estoy especialmente orgullosa de presentar hoy a Nacho Gil y a Javier Ayarza del colectivo Néxodos. Néxodos nace en 2017 como colectivo de creación contemporánea que desarrolla proyectos vinculados a la participación ciudadana y a los llamados territorios de la periferia, concretamente los de Castilla y León y Asturias. Está formado por 18 personas con formaciones y competencias multidisciplinares y está considerado uno de los mejores proyectos culturales de España de acuerdo con el Observatorio de Cultura. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a esta charla que hemos denominado Culturas Habitantes. Gracias a todo el equipo del Museo Nacional de Escultura por esta invitación. Como ya os han adelantado, Néxodos somos un colectivo constituido en 2017. Llevamos, por tanto, 6 años de trayectoria y lo integramos 18 personas, profesionales de distintas disciplinas, que todos ellos tenemos de alguna manera u otra vínculos con el sector de la cultura y más específicamente con el arte contemporáneo, con la cultura y creación contemporánea. De hecho, de los 18, 15 somos artistas visuales o sonoros, aunque ya desde aquí quiero dejar claro para el resto de la charla que no actuamos como un colectivo, como un grupo de artistas, sino que nuestro propósito, nuestro fundamento es generar, articular, desarrollar proyectos de cultura y creación contemporánea relacionados con la periferia, con la puesta en valor de espacios alternativos y también con el impulso de la participación ciudadana. Actuamos en 3 localidades diferentes. Hemos ido expandiendo el proyecto de una manera orgánica. Empezamos en 2017 en un pequeño pueblo del concejo de Candamo, en Asturias, en San Román. Posteriormente, en 2019, abrimos un espacio expositivo en el antiguo matadero municipal de Monzón de Campos, en la provincia de Palencia, aceptando un ofrecimiento de colaboración del propio ayuntamiento. Y finalmente, desde 2020, venimos trabajando también de forma permanente y estable en el municipio vallisoletano de Portillo, con un proyecto de colaboración entre artistas contemporáneos y los alfareros de la propia localidad. En el mapa que os estamos mostrando veis que aparece también la ciudad de Valladolid con un proyecto que se denomina Vestíbulo, que se dedica es un pequeño, modesto sello discográfico que se dedica a la experimentación musical y al arte sonoro, pero que también tiene algún proyecto, alguna iniciativa interesante que se vincula con el territorio de una forma muy evidente y que después comentaremos. Néxodos Candamo es un proyecto que tiene su foco principal en la participación vecinal. Cada uno de los proyectos, de los 3 proyectos que venimos articulando,
tiene un rasgo diferenciador. En San Román de Candamo, en Asturias, digamos que ese rasgo diferencial es el impulso y la participación vecinal en todo el proceso del proyecto que desarrollamos, que es un encuentro bienal de creación contemporánea y medio rural, como más adelante os explicaré. La foto es muy significativa, es muy simbólica, porque todo este grupo de gente que muestra son vecinos de la localidad, artistas invitados, miembros del colectivo, que participaron en la convocatoria de apertura del último encuentro de los 3 que hemos celebrado ya, que fue el año pasado, con la celebración de una sexta feria. La sexta feria es una tradición que consiste en trabajo voluntario para usos colectivos. Todos los sábados del año los vecinos de San Román quedan voluntariamente para participar de forma gratuita y desinteresada en labores de trabajo comunitario para el adecentamiento de caminos o de espacios públicos, y nos pareció que era muy pertinente abrir el evento, el encuentro, con una sexta feria, en este caso para adecentar una ermita simbólica en el concejo que tiene mucha significación para los habitantes de ese municipio. En Monzón de Campos, en Palencia, en Tierra de Campos, como después os comentará con más detalle Javier, que es el coordinador de este proyecto en concreto, el enfoque es sobre trabajar con nuevas narrativas del territorio, superando de alguna manera los estereotipos que están todavía vigentes sobre una comarca como es la de Tierra de Campos, y consideramos que es útil y pertinente que desde la creación contemporánea en un espacio expositivo se abra esa perspectiva con nuevas miradas y con proyectos específicamente desarrollados sobre las características y peculiaridades de esta comarca, la de Tierra de Campos. Y finalmente el tercero de los proyectos es Rehacer, en Portillo, en Valladolid, donde aquí lo que tratamos es un diálogo permanente entre creadores actuales y los alfareros de la localidad, para, por un lado, poner en valor la tradición secular de esta actividad artesanal tan importante en este municipio de Valladolid, y que se pueda generar un nuevo ecosistema creativo que a su vez favorezca la posibilidad de continuidad de este oficio, cuyo relevo generacional hoy en día no está garantizado en ninguno de los 6 talleres en activo que trabajan en la localidad. En definitiva, consideramos que la actividad del colectivo Néxodos tiene algunos rasgos diferenciadores, como son la defensa de la capacidad del medio rural de generar proyectos de creación contemporánea de calidad, que favorecen la habitabilidad de los propios territorios. Consideramos que las denominadas culturas habitantes, aquellas que permiten favorecer la habitabilidad de un determinado territorio, del medio rural, poniendo en diálogo la creación contemporánea con características propias de cada uno de los lugares, de su patrimonio, de su paisaje, de su tejido social, de las tradiciones, de los saberes populares o de la artesanía, son herramientas muy eficaces para desmentir ese concepto de la España vacía o vaciada que consideramos que estigmatiza gran parte del territorio interior.
De hecho, aunque nuestro proyecto reviste alguna singularidad, como he dicho anteriormente, formamos parte de una corriente en expansión y creciente en todo el territorio de la geografía española, donde desde hace años están emergiendo muchas iniciativas de proyectos de cultura contemporánea relacionadas con el medio rural, con el territorio, de tipologías muy diferentes y de también contenidos e intenciones diversas, pero con el denominador común de ese anclaje y ese vínculo en el territorio. Decía que nuestro proyecto reviste alguna singularidad. Una de ellas es que los proyectos los desarrollamos en lugares donde habitamos, donde vivimos los propios miembros del colectivo. Consideramos que es fundamental establecer un compromiso estable, permanente, duradero en el tiempo, para que se pueda afianzar y tener impacto transformador la intención de los proyectos que planteamos en cada uno de los municipios. Formamos parte de una red informal que se llama El Cubo Verde, que tiene presencia en toda la geografía española y que está desarrollando, por una parte, un mapeo de identificación de iniciativas de esta naturaleza en todas las comunidades autónomas, y algún proyecto que consideramos muy interesantes. Uno de ellos es Culturarios, que es una publicación que recoge de forma zonificada algunas de las propuestas más relevantes en relación al arte y la cultura con el territorio, y también un documental que comenzó a elaborarse en 2020 en plena pandemia COVID, con lo cual la complejidad de su elaboración fue alta, pero en la que participamos más de 40 proyectos de toda la geografía española, proporcionando audios y material visual para elaborar un documental que vamos a intentar ver el tráiler, porque creo que aporta una atmósfera bastante ilustrativa sobre lo que estamos hablando. Yo percibo la desconexión. De mí con mí, de mí con el otro, de los otros con los otros, con ellos mismos, con el paisaje, esa desconexión de todos con el paisaje. Somos Neomatsu, Energía causa, pisar la tierra despacio, con respeto. Kiruka es un colectivo artístico de investigación y creación sobre cultura contemporánea. Culturazo trabaja para que las campesinas sean reconocidas como mediadoras entre su comunidad. Para mí es un punto de Llevaba años queriendo abandonar la ciudad para iniciar una vida en el Marina campo. Borda es un viaje de reparación, restauración y Somos un grupo de personas implicadas de un modo u otro en la creación contemporánea, que habitamos territorios. Mi proyecto surge de la percepción de la necesidad es un espacio ubicado por parte de las personas entre el paisaje y lo que fue y lo que un día será. Ascaso permanece silencioso a la espera de lo que va a llegar. La idea, pues esto era como reivindicar la diversidad sexual. De ahí surge un poco Imago rural, ¿no? Madurarte es la vuelta de la cierva. Es un proceso vital conjunto desde la recuperación. por tanto, de ahora en adelante Palomar mirará el mundo desde el exterior y no desde dentro. Pero esto no basta. Lo mirará con una mirada que viene del exterior y no desde su interior. Intenta hacer enseguida el experimento. Ahora no es la mirada, sino el mundo exterior que mira hacia el exterior. Una vez establecido este punto, gira la vista a su alrededor en la espera de una transfiguración general.
que han perdido el rumbo y la cuenta de las reseñas muertes de siempre a por los últimos llovidos senderos. Es necesario volver a estudiar todo desde el inicio, a las cimas, que sea el exterior, a mirar el exterior no basta. En las cumbres, Es de la cosa mirada que debe partir la trayectoria, que la conecta a la cosa que mira. Eutanasia para el ganado. De la silenciosa extensión de las cosas debe partir una señal, una llamada. Que el encuentro con otras fuera subterráneo. Pues bien, también hemos participado en otro proyecto, en este caso, ya que estamos en el Museo Nacional de Escultura, auspiciado y desarrollado por el Ministerio de Cultura, el programa Cultura y Ruralidades, dentro de otro más ambicioso que es Cultura y Ciudadanías, que celebra, por una parte, un foro anual. Nosotros asistimos el año pasado en Navia, en Asturias, al quinto foro, y es un lugar de encuentro bueno, muy nutritivo para el intercambio y conocimiento de experiencias de esta naturaleza en toda la geografía española. Están desarrollando también desde este programa un trabajo intenso de cartografía de proyectos de esta índole, tanto en España como en Europa, y bueno, en ese mapeo el proyecto de Néxodos también está presente. Trabajamos en red de una manera orgánica, relacionándonos con otros proyectos y dentro de cada territorio con los vecinos, con los agentes culturales, sociales e institucionales de cada lugar, porque consideramos que es la forma de generar tejido que pueda bueno, tener continuidad en el tiempo para producir esa capacidad transformadora de la que hablábamos. En Néxodos Candamo hemos celebrado ya 3 encuentros bienales. El año pasado fue el tercero y, como decía aquí, el elemento diferenciador es la participación vecinal. El proyecto arranca cada año con una asamblea entre los miembros del colectivo y el resto de los vecinos, en las que el colectivo planteamos una idea marco para el encuentro y los vecinos van dando forma y concreción a la naturaleza del evento, al tema de reflexión que se quiere plantear sobre asuntos que conciernen al propio vecindario, y también poniendo a disposición recursos personales y materiales para que el encuentro sea posible. Un encuentro que tiene su principal actividad en un itinerario de intervenciones artísticas a lo largo del caserío y que se complementa con otra serie de actividades, de debate, de conciertos, de mesas redondas, etcétera. El primer año versó sobre el fenómeno de la inmigración, dado que es un pueblo que tiene mucho impacto en su memoria las oleadas de inmigración de finales del siglo XIX y principios del XX relacionadas con la industria del tabaco en La Habana y en Florida, en Estados Unidos, y consistió aquella primera edición en una intervención de 14 artistas en este edificio, que es un edificio de indianos que tuvo ese origen en el fenómeno de la emigración y que llevaba ya años en estado de abandono después de haber servido durante todo un siglo para usos educacionales y asistenciales sanitarios para la comunidad. Los artistas intervenimos en distintos espacios, en las distintas estancias del edificio, y el resultado fue tan satisfactorio tanto para los que participamos como para el público y los propios vecinos, que decidimos este primer encuentro, que tuvo una naturaleza muy espontánea,
en dar un paso y constituirnos como asociación cultural sin ánimo de lucro para dar más consistencia al proyecto y realizar ya un trabajo, digamos, más profundo de conceptualización de cada una de las iniciativas que pretendíamos poner en marcha. El segundo encuentro se celebró en 2019, ya con una participación muy activa de los vecinos en el impulso y desarrollo, y con intervenciones que en todo caso siempre son muy respetuosas con el lugar, tienen naturaleza efímera, no dejan huella. Nos gusta que el pueblo retorne a su estado natural una vez celebrado el evento, y que la huella que deja sea más de naturaleza anímica y emocional que física y material, con obras de arte que, por otra parte, generarían un coste de mantenimiento que consideramos que en este caso concreto no tiene sentido. El itinerario se articula como un recorrido expositivo y hacemos visitas guiadas en la que participan tanto la gente del pueblo como las decenas o centenares de visitantes que están acudiendo a estos encuentros. El segundo encuentro, el hilo conductor fue el de los espacios íntimos como contenedores de la memoria colectiva, y los propios vecinos pusieron a disposición una veintena de localizaciones donde los artistas realizaron las intervenciones. Y en el tercer encuentro, que se celebró el año pasado, el tema fue los caminos vecinales como lugar de encuentro y conexión de los propios vecinos del municipio. Se convocó a una veintena de participantes, y para la charla hemos pedido a algunos vecinos que nos cuenten ellos mismos qué es lo que consideran que aporta el proyecto de Éxodos a la localidad. El primero que vamos a escuchar es Tino, que es un ingeniero de montes jubilado. La llegada de un grupo de artistas que quiere compartir su obra y su vida, porque la mayor parte de ellos tenemos un intercambio de ideas y de conversaciones y de saludos muy próxima con todos ellos, supone alterar esta monotonía, este vivir día tras día siempre los mismos, y ellos nos hacen ver el arte y nos hacen sentir cosas que antes no sentimos, que no vemos, pero ellos nos enseñan. Nosotros les enseñamos nuestras vidas y ellos nos enseñan sus obras. Es guisandera, una restauradora de un restaurante magnífico de la localidad. El proyecto de Éxodos lo sentimos nuestro, lo sentimos las gentes del pueblo, lo sentimos nuestro porque nos dieron la opción de participar. Esas personas, esos artistas de distintas disciplinas tuvieron una idea que compartieron con nosotros, que nosotros hicimos nuestra, y que hoy hace que al juntarnos nos veamos todos iguales. Los artesanos, los artistas, todos tenemos algo que aportar, y cuando una persona aporta al pueblo, hace que el pueblo sea importante. Y para los que vivimos aquí, todos los que estáis viniendo, sois muy importantes. Bueno, pues pasamos ya al segundo de los proyectos, que es el localizado en Monzón de Campos, en la provincia de Palencia. Decir también que cada uno de los proyectos lo coordina una persona del colectivo, que es precisamente la que tiene el vínculo personal
con esa localidad, bien porque vive allí o porque, como en el caso de Javier, lleva muchos años teniendo allí su estudio, su huerto y, bueno, a efectos prácticos es un vecino más. Bueno, adelantó Nacho que crear Néxodos, de alguna manera, fue una casualidad. En el primer San Román, el primer Néxodos en San Román, no existía la voluntad de hacer un colectivo. Fue sobre todo, y algo que me parece que es importante, el buen rollo que se generó con la gente del pueblo y sobre todo con los participantes del proyecto, lo que permitió poner luego sobre la mesa la posibilidad de generar este colectivo. 2 años después, y por mi presencia en Monzón de Campos, en Tierra de Campos en Palencia, el alcalde, con una miseria de dinero, porque para rehabilitar un edificio 40.000 euros es una miseria de dinero, rehabilitó el antiguo matadero del pueblo. Y me planteó que, bueno, un edificio público no podía cedérselo a una persona particular, pero estaba interesado en poder firmar un convenio con un colectivo para desarrollar un proyecto cultural. Y, bueno, hete aquí que también es casualidad de las casualidades, hacía 6 meses que habíamos creado Néxodos, ¿no? Con un sentido asambleario, pues nos juntamos, nos planteamos la posibilidad de poderlo gestionar y en vista de que el edificio no es muy grande, es abarcable, pues firmamos un convenio durante 5 años con el ayuntamiento que podría haber sido por más y que ahora tendremos que volver a actualizar porque, bueno, adelanta algunas cosas que no tienen un carácter tan agiográfico, tan positivo como lo iba plantando Nacho. Yo suelo pegarme tiros al pie, ¿no? Habitualmente, y es que en realidad nunca sabes lo que va a durar un colectivo. Agota. Hoy mismo hablábamos en un momento que, porque tenemos varios proyectos en marcha, que nos están yendo las cosas realmente bien y caray, es que no tenemos un minuto para disfrutarlo. O sea, es alucinante, ¿no? O sea, yo creo que me estoy tomando estos 30 segundos de decirlo, de decíroslo, para ver si así nos sentimos un poco bien, porque de verdad es horrible la presión que nos hemos generado nosotras mismas, ¿no? Bueno, pues empezamos a programar en Monzón de Campos. La primera exposición fue, como el título decía, Picnic, una fiesta, ¿no? Una celebración en Tierra de Campos, porque en realidad ese espacio, la generación de ese espacio, ponerlo en marcha, era una celebración. Por 2 aspectos. Uno es el montarlo en Tierra de Campos, de la Marinera. Luego, si viene a cuento, podríamos hablar de las diferencias antropológicas y sociológicas, en cómo el proyecto de San Román tiene una inercia y una singularidad que no tiene el de Monzón de Campos, Tierra de Campos, Castilla profunda, ¿no? Y luego porque, qué narices, cuando los artistas nos juntamos y dada nuestra precariedad del arte contemporáneo y de la mayoría de los artistas actuales, también lo hacemos un poco como una celebración. Entonces, de ahí esa primera exposición. Las siguientes ya han tenido un carácter como más imbricado en el territorio. Somos franciscanos, no tenemos dinero, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero sí que hemos pretendido que la programación tenga que ver con el territorio de alguna manera. Empezamos exponiendo a Raquel Bartolomé y un trabajo que hacía referencia entre el cielo y la tierra y la producción a través de los derviches, de Alberto Franco, un proyecto que tenía sobre castillos de España a través de una colección de cromos de los años 50, puesto que Monzón lleva años, más de 25 años, con un castillo que fue Parador Nacional cerrado. Hemos tenido la siguiente exposición, que fue una producción, que podemos decir una producción ya muy de Néxodos, pensando en el territorio y lo que es más afín al territorio, es la tierra, el adobe, el barro, el material primario, primigenio para construir las habitaciones, ¿no? Entonces, bueno, realizamos un proyecto que se llamó Tierra, Agua, Fuego,
que ahora con otro nombre vamos a inaugurar el próximo 27, se llamará La Tierra Adentro, en el Museo de Palencia, porque ha sido un proyecto que ha estado tirando por diferentes localidades de la comunidad y que por fin le cerramos casi también como homenaje a nosotras mismas en el Museo de Palencia, el día 27. También fue un proyecto que nació, joder, qué faena, que con todo preparado, todo montado, las tortillas encargadas, el día antes nos confinaron en casa. Total, que se quedó encerrado ahí él solito, ¿no? Y luego cuando pudimos abrir en Monzón, en nuestro espacio, pues tuvo ese hándicap de que la gente o quería salir a otros sitios, normal, o no se animaba a salir. Teníamos visitas de 3 en 3, allí con nuestros geles, nuestras mascarillas, nuestros guantes, todo y tal. Y bueno, costó. Hemos seguido programando pensando mucho en el territorio y, por ejemplo, por hablar las de este año, ¿no? Si tierra, agua, fuego tenía que ver con el barro, la tierra, el adobe, este año le hemos planteado desde el sujeto humano y sobre sí mismo, sobre él y sobre ella, con 2 exposiciones individuales, Jorge Gil y María José Gómez Redondo, que trabajan sobre su propia imagen y sobre su cuerpo y a través de ahí sobre su propia mirada, ¿no? Una forma de tratar al individuo que habita ese territorio, por un lado, y luego una exposición colectiva de artistas que estamos viviendo ahora mismo en Tierra de Campos. En algunos casos, gente que no es de allí y que ha venido a ocupar esos espacios, o gente que ha vuelto a su lugar de nacimiento. Y bueno, pasamos, como en el caso de San Román, a presentaros 2 pildoritas de 2 personas que colaboran con nosotros. Damaris Belloso es concejala del Ayuntamiento de Monzón. El hecho de que Nexo 990, como un centro de exposición de arte, esté en una localidad pequeña como puede ser Monzón, de 600 habitantes, hace que la población rural, la población mayor o la población más pequeña puedan estar más cerca de lo que es el arte, puedan ver más allá de lo que hay. No hace falta irse a pueblos grandes ni hacer gastos porque lo tienen en su pueblo y esto hace que lo sientan como más cercano. Creo que es una cosa muy importante para las localidades pequeñas. Las personas que llegan a visitar Monzón y los pueblos de alrededor pues esperan un poco esa vida rural de Tierra de Campos, un poco más digamos, chapado a la antigua, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde los paseos turísticos que hacemos dentro del Centro de Iniciativas Turísticas, siempre comenzamos la historia al revés, o sea, comenzamos con lo contemporáneo. Y claro, la gente cuando entra al espacio ya del matadero y ve todas las obras de artistas que trabajan a día de hoy, se quedan sorprendidos porque se esperaban ver pues, los típicos, ¿no? Piedras, iglesias, castillos, y es una manera diferente de conocer todos los tipos de patrimonio que tenemos ahora en el siglo XXI. Bueno, pues pasamos ya a Portillo, en Valladolid. Como la mayoría de vosotras y de vosotros conoceréis, es un municipio de tradición secular en la actividad artesana de la alfarería. A mediados del pasado siglo llegó a tener casi unos 60 alfares que ocupaban a más de un centenar de oficiales alfareros. Con la irrupción en la década de los 60 del plástico, esa actividad fue decreciendo hasta llegar a día de hoy, en la que, a pesar de todo, siguen 6 alfarerías en activo y con negocio, pero con un problema que, dado el modelo de producción heredado, que implica bueno, unos procesos de producción con muchísimo trabajo, esta actividad no resulta atractiva para los jóvenes y, por lo tanto, los 6 talleres que siguen en activo no tienen garantizado a día de hoy el relevo generacional. De tal manera que el propósito del proyecto que planteamos es, por un lado, la puesta en valor
de ese patrimonio, de esa memoria de la actividad artesanal de Portillo, y por otro lado el propiciar un nuevo ecosistema creativo que de alguna forma contribuya a favorecer ese relevo generacional que hoy no está garantizado. Empezamos en 2020 con una actividad de mapeo, de documentación gráfica y audiovisual, con conversatorios con los vecinos, con actividades de identificación de los lugares de esta actividad artesanal ya desaparecidos, y en 2021 realizamos ya el primer encuentro bienal de creación contemporánea y alfarería, con la invitación a 20 artistas a intervenir en los 6 alfares en activo, creando también un itinerario por esta media docena de talleres, que también contó con muy alta participación de visitantes, porque fue una oportunidad muy buena, no solo para conocer el trabajo que allí se había desarrollado, sino para conocer también el día a día y la labor que mantienen en la actualidad estas 6 alfarerías. En 2022, el año pasado, continuamos con la labor documental, con un trabajo desarrollado por el propio Javier, consistente en una especie de inventariado gráfico de los talleres cerrados durante las 2 últimas décadas, configurando también un recorrido, un itinerario por el propio pueblo, donde las fotografías actuaban como ventanas al interior de esos talleres cerrados, desvelando lo que todavía persiste a día de hoy en el interior de estas instalaciones, y que muchos de los propios vecinos desconocen. Configuramos también visitas guiadas, y en estos momentos, también otras actividades en paralelo, con mesas redondas y debates un poco sobre el futuro y la posibilidad de nuevas perspectivas de esta actividad artesanal. Y en estos momentos estamos preparando y a punto de estrenar el segundo encuentro bienal, que ha mutado hacia un formato de residencias, con 6 artistas que en los últimos meses han venido realizando una colaboración más estrecha con cada uno de los alfareros, y cuyo resultado se podrá ver desde el próximo 30 de septiembre hasta el 14 de octubre, también con un sistema de visitas guiadas que difundiremos oportunamente. Han sido, como digo, 6 artistas los que vienen trabajando mano a mano con cada uno de los alfareros para inducir nuevas formas y nuevas tipologías en la producción cerámica, que, como decía anteriormente, puedan favorecer y estimular el acercamiento de los jóvenes para garantizar el futuro generacional de esta actividad de tradición secular. Vamos a escuchar también, al igual que en los otros 2 casos, a 2 de los alfareros de Portillo, su visión sobre lo que está suponiendo Nexo 2 para la localidad. Las personas que llegan a visitar Monzón y los pueblos... Ahora sí. Lo principal es que Nexo 2 ha conseguido, con Rehacer, dar a la alfarería en Portillo una visibilidad que nunca ha tenido. Una visibilidad con una importancia, una relevancia que yo por lo menos no he apreciado nunca. O sea, hemos estado en todos los medios de comunicación, resaltando siempre nuestro trabajo, dando a conocer dónde trabajamos, cómo ha sido nuestro trabajo, y sobre todo la colaboración con los artistas, que ha sido como un soplo de aire fresco, porque nos ha hecho salir de nuestros jarros, nuestras cazuelas, nuestros platos, lo que siempre hemos estado haciendo. Entonces, creo que ha sido un soplo de aire fresco
en un momento donde quizás la alfarería de Portillo ya se vea el final porque la gente se va jubilando y no se ve relevo, y eso creo que a muchos de nosotros, bueno, algunos de nosotros los que quedamos, sí que nos ha dado una fuerza y un impulso. Entonces esa visibilidad y esa importancia nos ha hecho levantar un poco más la cabeza, que siempre estás ahí con ella agachada en el torno, pues nos ha hecho un poco parar y reflexionar en muchas cosas también. Bueno, pues yo creo que el proyecto que propuso Nexodos en su momento lo podemos ver desde dos puntos de vista. En primer lugar, como alfareros, de una forma particular, eso nos ha dado la oportunidad de conocer a un montón de artistas de arte contemporáneo que han trabajado aquí, incluso este próximo edición que va a haber, un formato un poco en residencia, que hemos hecho la colaboración entre el artista y el artesano, y eso nos ha servido primero para aprender mucho e incluso para replantearnos a veces parte de nuestro trabajo y nuestra forma de hacer las cosas o verlas. Eso por una parte, y por otra parte luego estaría la parte que afecta al municipio o a la alfarería en general. A mí particularmente me parece el proyecto cultural, uno de los proyectos culturales más interesantes, innovadores que han llegado aquí, gracias porque lo ha puesto en bandeja Nexodos, y me parece que sería una oportunidad de aprovechar los propios valores que tiene y capacidades que tiene el municipio para su desarrollo, ese desarrollo de la artesanía. Me parece muy, muy, muy interesante, y esperamos que gracias a esa colaboración pues las cosas vayan en esa línea y en esa dirección. Bueno, pues ya para ir finalizando esta exposición, porque queremos que haya una parte de conversación con todas vosotras y vosotros, mencionar que además de estos tres proyectos que hemos descrito, tenemos, como decíamos anteriormente al principio, un sello discográfico donde editamos proyectos de música experimental y arte sonoro, pero el pasado año hubo uno también especialmente vinculado a la realidad territorial, donde pusimos en relación la colaboración de artistas sonoros contemporáneos con músicos del folclore tradicional castellano, y el resultado fue este disco colectivo que denominamos Monte Sonoro. Además, damos mucha importancia a una red de colaboradores que es el sustento económico básico en la actividad del colectivo, porque los miembros que formamos parte de Nexodos trabajamos de forma voluntaria y no remunerada para sacar adelante los propios proyectos, y ligada a esta red de colaboradores tenemos un proyecto de edición de obra seriada, tanto gráfica como objetual, que por cierto coordina Julio, que nos acompaña también aquí en esta convocatoria, y que va constituyendo también un corpus editorial que año a año crece con una nueva pieza. Y en paralelo desarrollamos otros proyectos más puntuales. Este año en la Iglesia de las Francesas, por encargo del Ayuntamiento, realizamos el comisariado de una exposición que denominamos Fuera de Lugar, que también aludía al concepto de las periferias y que reinterpretó el espacio desnudo de esta iglesia de Valladolid. Y como mencionaba anteriormente Javier, la próxima semana, seguramente el miércoles 27, inauguramos en el Museo de Palencia La Tierra Adentro, que es la confluencia de dos proyectos de los que hemos hablado ya, que tienen la relación con el uso del barro como material en la creación contemporánea,
aquí se recopila esa exposición que citaba Javier de Tierra, Agua, Fuego, con también obras resultantes de los proyectos desarrollados en Portillo, y poniéndolo en diálogo además con la colección arqueológica del propio Museo de Palencia. En suma, y por no consumir más tiempo, decir que somos un proyecto, además como colectivo, abierto, y por las distintas iniciativas que hemos desarrollado han pasado ya unos 150 artistas, además de trabajar en conexión con los agentes sociales y culturales de cada uno de los lugares donde trabajamos. En Portillo la colaboración es muy estrecha con el Centro de Artesanía de Castilla y León, CEARCAL, que tiene su sede aquí en Valladolid, además de los propios artesanos. En Monzón la colaboración es estrecha con el Ayuntamiento, y en San Román de Candamo, en Asturias, como decimos, el motor son las asociaciones vecinales, los propios vecinos y las propias vecinas de la localidad. Y por mi parte, por nuestra parte, este es el relato que queríamos trasladar de lo que consideramos nosotros culturas para favorecer la habitabilidad de los territorios donde vivimos, y encantados de abrir una parte de conversación con las curiosidades que os haya podido suscitar. Bueno, yo en primer lugar, para romper el hielo y para que se anime la demás gente, daros las gracias por vuestra implicación, que es el esfuerzo que puede suponer tanto a Nacho como a Javier, y daros la enhorabuena por estos proyectos. El Museo Nacional de Escultura puede ser un futuro colaborador porque está muy interesado en relacionarse con el mundo rural. Disculpen la voz. Y he visto que habéis tenido la sensibilidad de hacernos ver la otra parte, de dar voz a las personas que habitan esos lugares. Habéis tenido especialmente preocupación por ello, y hemos visto que son proyectos que tienen mucho impacto en los lugares que habéis estado, y eso hay que daros la enhorabuena. La preocupación que tenéis ahora, la posible crisis del colectivo, el agobio. Me gustaría preguntaros qué satisfacciones os ha producido a vosotros, como personas y como artistas, para haceros reflexionar en qué punto estáis o qué habéis sentido, porque yo creo que esas personas, al veros trabajar allí, yo creo que han valorado más el arte contemporáneo porque ha visto el esfuerzo, la lucha, lo que puede significar, han visto ahí vuestro latido. Pero para vosotros, ¿qué ha significado hacer todos estos proyectos? Bueno, yo contesto en primera persona, subrayando una idea que ya he comentado, que me parece nuclear sobre la actividad que desarrollamos desde Nexodos. Es que nosotros nos consideramos, o sea, nosotros somos vecinos de los lugares donde desplegamos los proyectos. No somos un agente mediador que actúa durante un programa determinado, sino que nosotros vivimos allí. Entonces, establecemos un compromiso que requiere mucho trabajo y que entraña muchas dificultades, las económicas y las financieras fundamentalmente, porque lógicamente articular toda esta programación pues requiere un coste que hasta el momento está contando con un apoyo institucional, digamos, escaso. Sí que hay un compromiso de los ayuntamientos, pero claro, al tratarse de pequeños municipios, su propia capacidad económica de apoyo es muy limitado, y estamos encontrando serias dificultades en el encaje de este tipo de proyectos en las convocatorias institucionales de subvenciones,
porque están concebidas de tal manera que a proyectos de esta naturaleza casi te dejan fuera por los propios condicionantes de las convocatorias, bueno, cuyo detalle entrañaría bastante conversación. Contestando al origen de la pregunta, bueno, nuestra primera satisfacción es como vecinos de los lugares que vivimos y consideramos que podemos hacer una aportación positiva desde nuestra práctica artística, que es bueno, el motor que un poco pues impulsa nuestra propia vida, de la misma manera que el resto de los vecinos realizan contribución positiva con cada uno de los recursos que ellos aportan, pues para hacer más habitable lugares como San Román, que no alcanza los 300 habitantes, ¿no? La memoria. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros.